es grado 33, miembro del Supremo Consejo Omega del Rito Escocés, antiguo y aceptado para Colombia, y quinta orden del Gran Capítulo General Gran Oriente de Francia, y miembro de honor del Supremo Consejo Masónico de España. Ha escrito, entre otros libros, de la masonería, El toque y la palabra, El escocismo masónico, un ejemplar, yo creo que de referencia para todos nosotros. Sí, y este Iván, que está firmado por ti, ¿eh? Vale. Y después, cómo no, lo último también, uno de Kier, Historia no oficial de la masonería. También, como no, es últimamente presidente, el recién nombrado presidente de CLIPSAS. Por lo tanto, querido hermano, ilustre hermano Iván, esperamos tus palabras. Adelante, Iván. Gracias, mi querido hermano y buen amigo José Luis, por tan generosa, fraternal presentación. Bueno, a veces en la masonería usamos indistintamente en diferentes partes. A veces en la masonería utilizamos en diferentes regiones la expresión escocista y escocés. Grados escoceses, grados escocistas, jurisdicciones escocesas, pero básicamente es lo mismo. La tradición mía, y no lo impongo ni mucho menos, ni es mejor, pero me siento mucho más cómodo al habla, es escocista. Nosotros en Colombia usamos la expresión escocista como algunos otros países. Hecha esta aclaración semántica, si se quiere, voy a comenzar a compartir algunas ideas generales sobre lo que podría ser mi mirada sobre nuestra masonería latinoamericana, en especial la relacionada con nuestro rito escocés antiguo y aceptado, y qué se puede esperar de nosotros en estos momentos. Serenísimo gran maestro, ilustre hermano, buen amigo Xavier Molina, venerable maestra de la Logia de Estudio Heredón, querida hermana Pilar Awin, muchas gracias por la invitación a usted y a través suyo a los hermanos de ese respetable taller. Mis queridos hermanos y hermanas en sus grados, calidades en sus diferentes países que me honran con su presencia. Al recalar los vientos de la masonería en las playas del Nuevo Mundo, se encontró con estructuras socioeconómicas diseñadas esencialmente para las colonias españolas en América, y en ellas se acomodó un nicho para su dinámica. A diferencia de Europa, Latinoamérica no transitó por la Edad Media ni por el Renacimiento, ni vivió la experiencia de las guildas y los gremios de artesanos. Sus unidades productivas prehispánicas estaban organizadas de manera diferente. Tampoco la historia de los pueblos originarios osciló al vaivén de las pugnas religiosas, de la revolución industrial ni de la revolución francesa, que llegaron importadas de un mundo absolutamente diferente. La masonería, como una noción surgida de las entrañas renacentistas de Europa, fue una idea más de las importadas del viejo mundo, que muy poco se enriqueció con nuestras herencias ancestrales. Es a finales del siglo XVIII cuando un pequeño rocío de logias inglesas y francesas se esparce sobre el hemisferio occidental, sin mayor trascendencia para Latinoamérica o para la masonería. Las gotas se harían río a raíz de las abdicaciones de Bayona de Fernando VII a favor de la Francia napoleónica. Napoleón Bonaparte, al igual que los ingleses, instrumentalizó la masonería y la puso al servicio de la política exterior del imperio, usándola para nuclear la clase local colaboracionista. Para mí es un honor que valoro con mucho respeto el haber sido invitado por mis hermanos y hermanas españoles a conversar sobre el rito escocés antiguo y aceptado en Latinoamérica, en el entendido de que su primer Supremo Consejo, fundado el 4 de julio de 1811, fue también el primer Supremo Consejo de Latinoamérica, y sus tres primeros soberanos grandes comendadores: Miguel José de Azanza, de 1811 a 1813, Agustín Argüelles, de 1813 a 1822, y Antonio Pérez de Tudela, de 1822 a 1839, también fueron nuestros tres primeros soberanos grandes comendadores. Porque estos, que hoy son territorios libres, independientes y soberanos, asiento de naciones republicanas, a principios del siglo XIX eran provincias americanas y parte integral del Reino de España, que solo comenzaron a rebelizarse
contra Madrid a raíz de la abdicación de Bayona y el levantamiento popular que desencadenó la intervención francesa en la península. En consecuencia, todas sus autoridades reales, civiles, militares y hasta eclesiásticas, masónicas, etcétera, eran las nuestras, de la misma manera que eran de los catalanes, filipinos, vascos, etcétera. Pero comencemos por el principio, mis queridos hermanos y hermanas. Debo ante todo agradecer infinitamente la invitación que me ha hecho la Logia de Estudio Heredón de la Gran Logia Simbólica y Española, y a través suyo el serenísimo Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica Española, mi querido hermano y buen amigo Xavier, así como a mis hermanos y hermanas que han querido acompañarme hoy para compartir algunas ideas históricas latinoamericanistas sobre el rito escocés antiguo y aceptado y mostrar cuál podría ser nuestro posicionamiento doctrinal en el entramado geopolítico de las relaciones exteriores de los más representativos e influyentes grupos de jurisdicciones escocistas. Un tema que no es directamente ritualístico, pero que sí pesa y mucho al momento de concebir, redactar, ajustar y practicar los rituales. En gran parte de la masonería, sobre todo en la masculina, muchas de las presiones ideológicas, los sesgos cognitivos, la gestión del conocimiento y las tensiones internas son fruto de acuerdo, cuando no de órdenes provenientes de escenarios internacionales que la mayoría no saben que existen, y si saben que existen no saben cómo funcionan. La historia de la masonería latinoamericana, considerada como tal, comienza a principios del siglo XIX en el Reino de España con su majestad José I. Recordemos que cuando José Bonaparte fue proclamado rey de España como José I el 6 de julio de 1808, desde hacía 3 años era el gran maestro del Gran Oriente de Francia y lo siguió siendo de manera ininterrumpida hasta 1813, cuando fue derrotado y partió huyendo hacia Francia en compañía de nuestro primer soberano gran comendador, el ilustre y poderoso hermano portugués afrancesado y duque de Santa Fe, Miguel José de Azanza. En el palmarés del nuevo monarca constaba que había sido gran maestro del Gran Oriente de Italia de 1806 a 1808 y posteriormente lo sería de la Gran Logia Nacional para todas las Españas de 1809 a 1813. Al entronizarse tenía 40 años de edad y se había iniciado a los 25 en Marsella en la logia La Perfecta Sinceridad el 8 de octubre de 1793. Al ocupar el trono español, José I encontró que la masonería no solo no caminaba en el imperio, sino que además estaba prohibida. Con el nuevo rey, la masonería renace en España y se crea en octubre de 1809 la Gran Logia Nacional para todas las Españas, que fue la primera gran logia que tuvo jurisdicción sobre el territorio que hoy componen los países latinoamericanos. Igualmente ordenó en ese mismo año de 1809 la creación del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, que el conde Grace Tilly constituyó miembro del Estado Mayor del Ejército francés. Se presume que en Madrid constituyó el 4 de julio de 1809 con el nombre de Supremo Consejo del Grado 33 para España y sus dependencias, que también fue el primero que tuvo jurisdicción en Latinoamérica. 15 años antes que se fundara uno en Caracas en 1824 de escasa duración, él fue el primero de la región, fundado por un gran comisionado francés del Supremo Consejo de Grandes Inspectores Generales del grado 33 de Nueva York, llamado Joseph Cernoux, que había sido su soberano gran comendador. Cernoux sería el creador de una corriente escocista estadounidense denominada cernonismo, que existió en los Estados Unidos hasta 1867. Y aunque gran parte de la literatura masónica es ufana y nuestro malqueriente lo enarbolan como un pendón de la propaganda antimasónica, lo cierto es que la orden no estuvo en ninguna parte del reino detrás de las juntas de gobierno supremas, revolucionarias y provinciales, ni de los gritos de independencia. En solo Hispanoamérica fueron más de 50 que se proclamaron precisamente contra nuestro gran maestro y nuestros soberanos grandes comendadores de la época. De haber existido una conjura masónica, indudablemente lo hubiera sido a favor del fortalecimiento del poder francés en el trono español y en contra de los movimientos independentistas de las provincias americanas. Es decir, que debemos admitir que en la independencia latinoamericana el masón más destacado fue el rey de España y no los próceres libertadores. De hecho, no hay rastro de que en alguno de los ejércitos libertadores haya existido por lo menos una logia masónica, ya sea militar o de cualquier otra clase. Por muy discreto que haya sido su accionar, llama poderosamente la atención que 200 años después, ninguna huella verificable, documental, material o testimonial, directa o indirecta, se haya encontrado ni en Europa ni en América sobre ellas. Ni siquiera hay alguna mención en los cientos de diarios personales que han sobrevivido al tiempo,
ni en los archivos eclesiásticos, que eran minuciosos, ni en los archivos, informes y correspondencias administrativas, públicas o privadas, con que virreyes, capitanes generales, funcionarios de todas las raleas y opositores daban cuenta a Madrid de la situación pormenorizada de las provincias americanas. La conclusión de las investigaciones apuntan que ni la masonería institucionalmente concebida ni los masones considerados como un colectivo tuvieron un rol relevante en las lides independentistas de las provincias españolas en América, más allá de la probable influencia de un pensamiento liberal de boga en la época, dentro y fuera de las logias, que haya podido germinar en la mente de criollos ilustrados, fueran masones o no. De hecho, existen serias dudas sobre la existencia de una conspiración masónica encaminada a la independencia de Latinoamérica. La masonería latinoamericana, simbólica y de altos grados, desde sus inicios, ha bebido principalmente de fuentes francesas jacobinas y del liberalismo español con acento ilustrado y republicano, a diferencia de aquellos países de marcada impronta anglosajona como los Estados Unidos y el Caribe angloparlante. Hi ha un senyor que parla, només un. Tu, en teoria, tens so, però no se sent res. Querida hermana, que se identifica como Salvador, por favor, tiene el micrófono abierto. Gracias. A diferencia de aquellos países de marcada impronta anglosajona como los de Estados Unidos de América y el Caribe angloparlante, que tienen una visión monárquica y sacerdotal con trazas protestantes. Latinoamérica no es otro mundo a pesar del cliché y compartimos en el entramado geopolítico general como cualquier otra región del mundo. En el hemisferio occidental el escocismo también comparte con el simbolismo el motivo principal de sus quehaceres. Y a diferencia de Norteamérica, que posee un marcado interés filantrópico, y de Europa, que se distingue por la reflexión filosófica principalmente, en Latinoamérica su trabajo se caracteriza desde el siglo XIX principalmente por la preocupación social y las ideas liberales. Esa ha sido nuestra principal impronta histórica. Aunque también honesto es reconocerlo, en algunas áreas los trabajos se han visto invadidos por variados y variopintos sistemas de creencias, pseudociencias y supersticiones que han adquirido una notoriedad llamativa que trasciende y se aparta de la funcionalidad constructiva del símbolo y la alegoría propio del sistema moral que es la masonería. También encontramos en ocasiones organizaciones que se atribuyen una historia y una antigüedad que están muy lejos de poseer. He conocido prácticas y discursos basados en temas extravagantes y ajenos a la orden que hacen afirmaciones extrañas. A veces pareciera que fueran fruto de charlatanes desquiciados o esquizofrénicos que padecen alucinaciones auditivas y visuales que quieren imponer en la masonería en una especie de mesianismo en el marco de un contexto pseudo-religioso para reemplazar la tradición constructiva de la orden. También he conocido gente que se dedica a la compra y venta inescrupulosa de grados masónicos. Siempre hay que saber distinguir la cizaña del trigo. Todo hay que decirlo. De igual manera hay que mencionar que desde la primera mitad del siglo XX la región ha debido lidiar con las presiones y chantajes de las dos jurisdicciones de blanco de los Estados Unidos y un par de Europa dirigidas a desconocer nuestros derechos de autodeterminación, no siendo ajena a la política intervencionista que pretende imponer condiciones subordinantes, sus creencias religiosas y una obligada composición masculinista. En este sentido, en el escocismo, en aras de una pretendida regularidad que sería el premio al vasallaje y que solo ellos dispensarían, resaltan con luz propia los casos de los Supremo Consejo para la Jurisdicción Sur de Estados Unidos, que es uno de los dos más grandes de blancos, y del Supremo Consejo de Francia, que es el de la Gran Logia de Francia, líderes de los dos de los tres más importantes e influyentes asociaciones de altos grados que existen en el planeta. Dicho lo anterior y haciendo la salvedad de que existen a lo largo de Latinoamérica un buen número de supremos consejos con diferentes inclinaciones doctrinales y distintos relacionamientos, algunos trabajando casi aisladamente con una legitimidad y una solvencia impecable, pero que no se vinculan a asociaciones por los costos de viaje, etcétera, que esto implica, me voy a permitir centrarme en tres de las más grandes familias escocistas del mundo y en sus correlaciones con asociaciones americanas con las que compartimos referentes similares sobre lo que se puede entender sobre conceptos tan neurálgicos para los masones como son los de la regularidad y la tradición. También debo mencionar que las relaciones entre las grandes logias y los supremos consejos del rito escocés antiguo y aceptado de la masonería de afrodescendientes de Norteamérica con los latinoamericanos son casi inexistentes. Mis hermanos y hermanas, al llegar a la actualidad voy a detenerme sobre las particularidades de los tres grupos a los que me he referido. Veamos, en orden de antigüedad. Primer grupo escocista americano, la Conferencia de Soberanos Grandes Comendadores de América.
de la órbita del Supremo Consejo para la Jurisdicción del Sur de Estados Unidos. Masculino y deístas, los Supremos Consejos miembros del Grupo Continental lo deben ser antes del general. Los Supremos Consejos que lo integran parten de la base de que el Supremo Consejo de Blanco para la Jurisdicción Sur de los Estados Unidos, en virtud de ser el más antiguo de los existentes, ostenta la calidad de Supremo Consejo Madre del Mundo y es el llamado a decidir sobre su regularidad. Así se proclama y se impuso en la 14ª Conferencia Internacional de Supremos Consejos celebrada en Ciudad de México en 1990. Naturalmente, sobra aclarar que la decisión solo tiene fuerza vinculante para esa comunidad escocista y no para ningún otro Supremo Consejo del mundo. En esa reunión de México se acordó para los Supremos Consejos miembros una adenda de 10 puntos, de 10, abro comillas, criterios fundamentales para el reconocimiento de la regularidad de Supremos Consejos del rito escocés antiguo y aceptado de la francmasonería, cierro comillas, los cuales son los mismos que en 1857 acordó unilateralmente el Supremo Consejo para la Jurisdicción Sur de los Estados Unidos. Estos criterios para determinar la regularidad escocista del grupo son los siguientes. Primero, la masonería simbólica que consta de los grados de aprendiz, compañero y maestro masón y está gobernada por las grandes logias soberanas, es independiente de la masonería del rito escocés y no está sujeta a ningún oficial o cuerpo de dicho rito. Segundo, solo las grandes logias pueden determinar lo que es o no legítimo y regular en la masonería simbólica. Tercero, el rito escocés antiguo y aceptado comprende un total de 30 grados complementarios, pero no superiores a los 3 grados de la masonería simbólica y el gobierno de los mismos corresponde exclusivamente al Supremo Consejo. Cuarto, los Supremos Consejos regulares y legítimos solo pueden formarse por autoridad directa o indirecta derivada del Supremo Consejo del grado 33, Consejo Madre del Mundo, establecido bajo las grandes constituciones de 1786 en Charleston, Carolina del Sur, en el año de 1801. Quinto, los Supremos Consejos deberán estar integrados exclusivamente por maestros masones activos pertenecientes a logias simbólicas regulares. En consecuencia, la pérdida de la regularidad simbólica afecta a la regularidad en el escocismo. Sexto, los cuerpos masónicos regulares no pueden regularizar mediante tratado o fusión a ningún cuerpo masónico irregular. Séptimo, a nivel individual, los masones que han incurrido en este tipo de irregularidad pueden ser regularizados por un cuerpo masónico regular si cumplen con los estatutos adoptados por el gran cuerpo gobernante regular. Octavo, un Supremo Consejo de la Masonería del rito escocés antiguo y aceptado no tiene facultades para arrogar o ignorar ningún landmark o principio de la masonería simbólica. Noveno, en la masonería escocista no pueden existir autoridad superior a la del Supremo Consejo y ningún cuerpo podrá imponerle restricciones, lo que ha sido determinado de acuerdo con las grandes constituciones de 1786. Décimo, la regularidad de un Supremo Consejo se ve afectada si declina alguno de los poderes soberanos o si condesciende a cualquier condición que se le imponga como prerequisito para ser reconocido. Con el argumento y el eslogan de que la regularidad del simbolismo determina la del escocismo, los Supremos Consejos participan a través de sus miembros con espíritu de cuerpo en las elecciones de los cargos directivos de las grandes logias de su relacionamiento. Todo esto paralelo con la continua agresión hacia los otros Supremos Consejos, a lo que siempre tildan como irregulares. Los Supremos Consejos de este primer grupo se reúnen en subgrupos continentales en donde se juzgan, se involucran mutuamente en los asuntos internos de los otros y se vigilan mutuamente. Para ilustrar la forma en que manejan sus políticas exteriores, quiero traer a cuenta una reunión del mes de mayo del año 2007 en el Hotel Hilton de Roma de la Conferencia de Soberanos Grandes Comendadores de los Supremos Consejos del rito escocés antiguo y aceptado de Europa y países asociados, con 28 delegaciones y 22 soberanos grandes comendadores presentes, bajo la vigilante mirada del Supremo Consejo para la Jurisdicción Sur de Estados Unidos. El tema puesto a consideración para la convocatoria era el muy sensible de las relaciones de los Supremos Consejos con las grandes logias, y luego de los debates correspondientes se aprobó la siguiente declaración que igual pudo ser emitida en América porque se aplica igual desde entonces aquí. Dice así: el rito escocés antiguo y aceptado se compone de 33 grados. Un Supremo Consejo no puede bajo ninguna circunstancia ser creado a partir de una obediencia simbólica. Esta creación es una prerrogativa de los soberanos grandes inspectores generales, artículo 2 de las grandes constituciones de 1786.
Solo puede existir un solo Supremo Consejo por cada nación, reino o imperio. Artículo 5º, 3.2 de las grandes constituciones de 1786. Solo se puede ser miembro un Supremo Consejo, un masón regular. En el caso de que la práctica de los 3 primeros grados del rito esté a cargo de una obediencia simbólica, es deseable que las relaciones entre un Supremo Consejo y la obediencia simbólica estén establecidas con claridad. Esto significa igualmente que en un país determinado el Supremo Consejo y la obediencia simbólica son instituciones soberanas que dirigen con autonomía los grados de las cuales son responsables. Ninguno de los dos puede interferirse en la actividad de los otros. Hasta aquí lo acordado en Roma. Ahora hablemos del segundo grupo escocista americano, la Confederación Panamericana de Supremos Consejos del Rito Escocés Antiguo Aceptado, de la órbita del Supremo Consejo de Francia, igualmente masculino y deístas. La práctica secesionista adoptada como norma de relacionamiento por el anterior grupo de Supremos Consejos mencionados ha creado por reacción otro grupo que se reúne anualmente. Este segundo conglomerado, por lo menos antes de la pandemia, este segundo grupo conglomerado está liderado por el Supremo Consejo de Francia, con el que el Supremo Consejo para la Jurisdicción Sur de Estados Unidos rompió relaciones en 1965 para finalmente ser declarado irregular en la Conferencia Mundial celebrada en 1975 en Indianápolis, Estados Unidos. De ahí en adelante, el Supremo Consejo de Francia fue incorporando este segundo grupo de Supremos Consejos a los que iban siendo declarados como irregulares en el primero y a los frutos de cismas. Hasta ahí uno pensaría que trabajan en un territorio filosófico libre y entre iguales. La mala noticia es que el Supremo Consejo de Francia, que nutre sus columnas con maestros masones de la Gran Logia de Francia, fundada en 1994 y también masculina, segunda comunidad escocista desempeñar el mismo rol que le critica al del sur de los Estados Unidos, es decir, el de poseer el derecho de dictar un canon universal y con base en él determinar qué Supremo Consejo es regular y cuál no lo es, basado en su propia interpretación de las tradiciones masónicas. Para tal efecto, el Supremo Consejo de Francia posee unos criterios de regularidad propios que ha impuesto septiembre de 1996 un grupo de su amistad que se reúne periódicamente y que en la reunión formalmente Alianza Internacional de la Masonería Escocesa, AIME, acordaron que el Supremo Consejo de Francia ocuparía de manera permanente la Secretaría de la Alianza de manera hegemónica. Posteriormente, dentro del ámbito de influencia del grupo y de manera armónica con las decisiones adoptadas en Sao Paulo, Brasil, por los 31 Supremos Consejos presentes en el 6º Encuentro Internacional en noviembre del año 2008, promovido por la excelsa Congregación de Supremos Consejos de Brasil, de manera paralela a los trabajos, acordaron la creación de unas coordinaciones continentales para América, Asia y África. En el hemisferio occidental, la iniciativa se materializó con la creación de la Confederación Panamericana de Supremos Consejos en el año 2010 en la ciudad de Cuiabá, capital. Particularidad de que entre sus asociados existen 2 Supremos Consejos bolivianos, en Santa Cruz de la Sierra y en Cochabamba, cuyos masones son miembros al mismo tiempo de la Gran Logia de Bolivia, de la Corriente Británica, que además nutre los altos grados de un tercer Supremo Consejo que pertenece al grupo de la jurisdicción sur de los Estados Unidos. Ya desde la reunión de París de 1996 de la AIME, se adoptaron los siguientes, abro comillas, criterios de regularidad, cierro comillas, a saber, primero, la invocación y la glorificación del gran arquitecto del universo. Segundo, la presencia del volumen de la ley sagrada abierta sobre el altar de los juramentos. Este volumen es la Biblia por referencia a los rituales. Tercero, la referencia a los textos fundadores, constituciones y reglamentos de 1762 y grandes constituciones de 1786 adoptados por todos los supremos consejos del mundo. Cuarto, el uso de la divisa Ordo Acao y Deus Menco Ius. Y quinto, el respeto por el proceso iniciático. Por su parte, la Confederación Panamericana en su reglamento interno le agregaría lo de la prohibición de participar de reuniones ritualísticas con la masonería mixta y femenina y el carácter abierto y adogmático de la espiritualidad del rito. Tercer grupo escocista americano. La Federación Americana de Supremos Consejos del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, FASCREA. Liberal, adogmático y que no discrimina por género.
En lo macro, un tercer conglomerado de Supremos Consejos del mundo se ha venido reuniendo desde 1976, con un espíritu liberal y progresista, al que dicho sea de paso pertenece el Supremo Consejo Masónico de España. Es un espacio de encuentro dogmático que reúne en igualdad de condiciones y con plena libertad de conciencia supremos consejos de conformación mixta, femenina y masculina, deístas y no deístas. A él pertenece el Supremo Consejo Masónico de España, como ya mencioné. En su 17º Encuentro Internacional de Altos Grados Escocistas, llevado a cabo en la ciudad de Ginebra, en Suiza, en el mes de mayo del 2005, se promulgó un documento mediante el cual se pretende adaptar el espíritu y la redacción de la reunión de Lausana de 1875 a los tiempos actuales y además guiar en lo sucesivo las relaciones diplomáticas escocistas sin exclusiones, ni la voluntad de ninguno de ellos de imponer una línea obligatoria o ejercer una supremacía, cuya versión oficial en español es del siguiente tenor. Abro comillas, Declaración de Ginebra. Las jurisdicciones de los altos grados escoceses reunidas este día, 7 de mayo del año 6005, en el CENI de Ginebra, reafirman solemnemente y con fuerza su plena y entera adhesión a los principios fundamentales de la orden. Luego de haber deliberado acerca de su vocación contemporánea, de su carácter específico y del contexto en el cual ellas practican la progresión iniciática, 2 siglos después de la creación del rito, en el linaje de la francmasonería universal, ellas ponen el acento sobre el respeto de la dignidad humana, la recepción en su seno de todo masón de reconocida probidad, sin discriminación ni distinción de carácter étnico, político, filosófico o religioso. Segundo, su tradición está fundada sobre un método masónico que pasa por un simbolismo enseñado y vivido, no impuesto, sino sugerido. Este simbolismo constituye el lenguaje común que permite una reflexión sobre el devenir humano. Esta, superando los encerramientos, las barreras ideológicas, los postulados doctrinarios, se sitúa en una perspectiva ilimitada de búsqueda. Tercero, el rito escocés antiguo y aceptado es el más ampliamente utilizado en el mundo. Es una corriente iniciática, tradicional y universal que comprende 30 grados. Está fundada sobre la fraternidad, la justicia y el espíritu de caballería. Cuarto, el rito es administrado por jurisdicciones soberanas e independientes que ejercen sus competencias sobre los grados posteriores a aquel iniciático simbólico de maestro masón. A través de su práctica, el rito contribuye también a crear lazos entre las diferentes culturas y civilizaciones. El rito agrega a su dimensión internacional el universalismo de sus principios, fundados sobre un humanismo preocupado por colocar al ser humano en el centro de sus reflexiones y de sus acciones. Sexto, el rito, rechazando todo dogma e ideología limitante, afirma la necesidad de la libertad de conciencia, única capaz de desarrollar una libre espiritualidad accesible a través de una constante búsqueda de la verdad. Séptimo, el rito ambiciona a través de su principio de perfeccionamiento progresivo del masón un trabajo de búsqueda sobre sí mismo a través del método iniciático, al cual se agrega la voluntad de obrar sin descanso por la felicidad de la humanidad y de realizar su emancipación intelectual y moral. En América, en la línea doctrinal de la Declaración de Ginebra de 2005, y a partir de la convocatoria que hiciera el Supremo Consejo del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado para la República Oriental del Uruguay, al primer encuentro de altos grados en el mes de septiembre del año 2005, se fundó la Federación de Supremos Consejos de Rito Escocés Antiguo Aceptado, FASCREA, en el mes de septiembre del año 2009 en la ciudad de Barranquilla, Colombia, como el primer y único espacio que ha existido en el hemisferio occidental para que se reúnan en plena libertad y en términos de igualdad los supremos consejos que conciben la tradición masónica desde una óptica liberal, laica y adogmática. FASCREA muestra el propósito tradicional de un proyecto iniciático sucesivo, relacionado necesariamente con la laicidad como espacio común en el que pueda y deba desarrollarse en plena libertad la pluralidad de concesiones filosóficas y especulativas que acompañan el rito de la escocés antiguo y aceptado de la masonería. En el mes de septiembre del año 2013, reunida en Mendoza, Argentina, en el marco de su tercera Asamblea General, querido hermano Francisco, por favor. En el mes de septiembre del año 2013, reunida en Mendoza, Argentina, en el marco de su tercera Asamblea General, basados en las constituciones llamadas de Federico de 1762 y 1786,
En la reforma de Lausana de 1875 y en la Declaración de Ginebra del año 2005, FASCREA promulga una declaración de principios en donde manifiesta reafirmar con visión contemporánea el carácter iniciático, tradicional y progresivo del rito escocés antiguo y aceptado y la fidelidad a los antiguos usos y costumbres de la masonería. Segundo, reafirmar que los altos grados del rito escocés antiguo y aceptado son un verdadero centro de unión, representando una corriente filosófica y espiritual original que concilia la libertad absoluta de conciencia y el respeto a las concesiones metafísicas que son opciones personales de cada uno de sus miembros. Por ello, reafirmamos el sentido adogmático del método de perfeccionamiento fraternal, filosófico y caballeresco que anima el rito. Tercero, reafirmar con fuerza el respeto a la dignidad humana trabajando por el perfeccionamiento social, combatiendo la ignorancia y la superstición y rechazando toda opresión, segregación y discriminación. En particular, afirmamos nuestro compromiso con la incorporación de la mujer a la iniciación y práctica de los altos grados del rito escocés antiguo y aceptado. Cuarto, reafirmar que si bien tradicionalmente las grandes constituciones dan facultad a los supremos consejos de trabajar en el grado del primero al 33, hoy se entienden que los 3 grados de la masonería simbólica corresponden que sean administrados de manera independiente por obediencias simbólicas, quedando el Supremo Consejo con la autoridad en todo lo que concierne a los grados cuarto al 33. Esto sin perjuicio del lugar que puedan ocupar los altos grados en las estructuras organizativas obedenciales. Quinto, reafirmar que el ser humano como centralidad, tanto en sus derechos como en sus responsabilidades y en el medio ambiente social y natural en el cual desarrolla sus actividades vitales, constituye la base de los trabajos, especulaciones y acciones del rito escocés antiguo y aceptado de la masonería universal. Sexto, reafirmar su convicción de que son características indeclinables del rito escocés antiguo y aceptado la búsqueda incesante de la verdad y la justicia a la luz del conocimiento, el respeto de los derechos humanos y de los principios de la libertad, igualdad y fraternidad. En particular, reafirman su defensa de la democracia, el respeto de los derechos de las minorías, el fomento de la libertad de conciencia y de la laicidad, y del rol de la educación integral y solidaria como la manera más idónea para la formación de ciudadanos libres, responsables y comprometidos con su realidad. Séptimo, reafirmar su propósito de promover la mayor colaboración entre los masones enfocado hacia el fortalecimiento y unidad de la orden masónica, fomentando la integración progresiva de los pueblos y países del continente americano, pero abrazando a la humanidad entera en coherencia con nuestros ideales universalistas. Octavo, reafirmar el carácter de progreso de la masonería que tiene asimismo por objeto la unión, la felicidad y el bienestar de la familia humana en general y de cada hombre en particular, y que debe pues trabajar con confianza y energía y hacer incesantes esfuerzos por conseguir esos objetos únicos que reconoce dignos de ellas al tenor de las nuevas instituciones secretas y fundamentos de 1786. Noveno, reafirmar la vigencia del postulado contenido en el artículo 2 de la Constitución llamada de Federico II de 1786, que sostiene que el soberano gran comendador tiene como misión y peculiar deber el instruir e ilustrar a los hermanos, conservar entre ellos la caridad, la unión y el amor fraternal, y dedicarse por último y en todas partes a ejercitar la paz y la misericordia, obligación que FASCREA entiende se debe cumplir prioritariamente con el ejemplo. Adicionalmente, una nueva estructura internacional adomátrica vendría a constituirse en Latinoamérica a partir de la primera conferencia continental de las jurisdicciones escocesas de las Américas en la ciudad de Cuenca, Ecuador, el 22 de septiembre del año 2019, que trabajará en coordinación con la Conferencia Europea y del Mediterráneo, creada con 20 supremos consejos en Atenas, Grecia, en mayo del año 2018, y la Conferencia de África y el Océano Índico, creada con 15 supremos consejos de esa región en Marrakech, en Marruecos, en enero del año 2019. Esta nueva forma asociativa dio en lo intercontinental a que en su 25ª reunión, los encuentros internacionales de alto grado del que hemos hablado, se transformaran en los encuentros intercontinentales de las jurisdicciones escocesas humanistas el 15 de diciembre del año 2019 en Estambul. Un mes y medio después, la Organización Mundial de la Salud declaró a la epidemia del COVID-19 como una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero del año 2020 y se está a la espera de la próxima y segunda cita. Ahora bien, mis queridos hermanos y hermanas, miremos qué está sucediendo en el escocismo femenino
en Latinoamérica. Desde la década de los 60 del siglo XX, están desarrollándose rápidamente los supremos consejos exclusivamente femeninos del rito escocés antiguo y aceptado. El punto de inicio de este escocismo, esencialmente femenino, lo constituyó la creación en París de una logia de perfección el 18 de octubre de 1965 por parte del Supremo Consejo Británico, que se denominó Resurrección número 4 y fue formalmente instalada el día 22 de noviembre del mismo año. En desarrollo de esta idea, el Supremo Consejo Femenino de Francia ha adoptado para la expansión de los altos grados escocistas en el mundo la misma fórmula de la que se ha valido la Gran Logia Femenina de Francia, al crear el 12 de marzo de 1978 una logia itinerante denominada La Rosa de los Vientos, que se dedica a la iniciación de mujeres en todo el planeta y a su posterior aumento de salario y exaltación, para luego de completar un mínimo de 3 logias nacionales, instalar una gran logia femenina en donde no las hubiere. En el caso del escocismo, el Supremo Consejo Femenino de Francia instituyó el taller de perfección Puerta del Universo y el capítulo Rosas Universales en el año 2002, que han concedido altos grados del rito escocés a amazonas iniciadas en logias femeninas del extranjero. La intención del proyecto es llegar progresivamente en cada nación a un mínimo de 9 inspectoras generales de la orden para instalar en debida forma un Supremo Consejo Femenino. En Latinoamérica ya existen Supremos Consejos Femeninos del rito escocés antiguo aceptado en Argentina, Chile, Venezuela y México, y estoy seguro porque conozco el dinamismo sororo de mis hermanas de las grandes logias que conforman la Federación Americana de Masonería Femenina, que muy pronto veremos más jurisdicciones femeninas de altos grados de rito escocés antiguo y aceptado, así como una asociación de carácter femenino que las agrupe. Por último, quiero agradecer a todos los asistentes en América y Europa su paciencia al escucharme, y de nuevo en especial a mis hermanos, hermanas de toda España, a su venerable maestra, a la logia de la Logia de Estudios Heredón de la Gran Logia Simbólica Española, y a su serenísimo gran maestro Xavier Molina por haberme invitado a su ciclo de conferencias. Ha sido un honor poner a consideración de los presentes esta mirada personal sobre el rito escocés antiguo y aceptado en Latinoamérica. Es mi palabra, serenísimo gran maestro, ilustre hermano Xavier Molina. A la crítica me someto. Sí, un momento que ahora aparecerá. Supongo que ahora. Muchísimas gracias, querido hermano, por la concisión con la que ha hablado, porque ha sido realmente, nos hemos asustado con el número de páginas que hemos visto, pero ha sido usted muy conciso, muy preciso, y se lo agradecemos muchísimo. No sé si, Josep Lluís, si tú quieres dirigir el debate, por favor. Sí, con vuestro permiso, serenísimo gran maestro, vamos a ver cómo está el chat. A ver, nuestro chat. Espero que pueden pedir la palabra, por favor, por chat. Mejor que la pidan por chat, porque de esta manera seguiremos un orden más natural. Mientras tanto, mientras que se deciden, me gustaría hacer una pregunta al querido hermano Iván, aprovechando la circunstancia de que tenemos también aquí al hermano Milton, que había leído, ahora no me acuerdo exactamente el texto, que de la misma manera que se producía quizás una pérdida de hermanos en masonería, y quizás concretamente no solamente en el REA, en la parte europea, había habido un dinamismo, había habido mucho dinamismo en la parte de Sudamérica. Me gustaría conocer tu opinión. Bueno, indiscutiblemente, mi querido hermano Milton maneja esas estadísticas mejor que yo. Sí, yo pienso que hay una mirada menos prejuiciosa que está trayendo a profanos y profanas a nuestras logias que toquen el pórtico del templo. Indiscutiblemente nosotros, siempre insisto,
en que, y lo he notado en la docencia, que nuestra próxima generación son los millennials, con todo lo que eso signifique, como condición etaria y como condición cultural y como condición pues civilizacional y hasta urbana, porque millennial no corresponde solamente a los que han nacido en un determinado año, porque de acuerdo a los diferentes estratos sociales y económicos tienen la condición civilizacional de millennials y otros no los tienen, sino que ya en nuestras universidades comienzan a entrar los estudiantes, están próximos a graduarse y a entrar a competirnos en el mundo profano, y naturalmente a la próxima generación, a la próxima oleada de masones tiene que venir de ahí, los jóvenes post-millennial. Yo creo que la masonería está haciendo, o sea, estas miradas prejuiciosas que tiene la masonería liberal y adogmática, está siendo, si no atractiva, más coherente para ellos para escaparse de pronto en esta, de la humanidad sólida de la que hablaba Bauman y que ya veníamos. Sin embargo, yo quisiera, si me lo permiten, ceder la palabra al querido hermano Milton Arrieta López, que maneja estos temas con números y país por país mejor que yo, para que nos diera una pequeña ilustración sobre todo esto, cómo andan. Porque la verdad es que es curioso y también es curioso que dentro de la pandemia la virtualización nos ha hecho que algunos hermanos vuelvan y algunos profanos toquen el templo. A pesar de que uno ve invitaciones a toda clase de charlas que le dicen masónica, que hablan de los extraterrestres, que hablan de horóscopos y que hablan de pseudociencias, todo sistema de creencias, incursiones de otras otros espacios, digamos, orientalistas que surgido pues en el siglo XIX, sobre todo en la mitad del siglo XIX, principio del XX, que tuvieron grandes autores masónicos muy influyentes, y uno ve, por ejemplo, alguna vez me invitaron a una charla sobre magia sexual masónica y otra sobre la lectura del tabaco masónico. Entonces, a pesar de eso, digamos, nuestras logias están entrando, pero yo no creo que estén entrando a ese tipo de cosas. Entonces, no sé, mi querido hermano José Luis, si le damos la palabra a Milton, si lo considera. Y tanto, adelante Milton, por favor. Hola, mis queridos hermanos, gracias. Gracias. Primero que todo, saludarlos y muy contento de estar con ustedes y muy contento también de escuchar a mi querido hermano Iván. Muy buena ponencia, mi querido hermano. La verdad es que, como siempre, pone las cifras, pone los puntos claros y pone el dedo en la llaga como tiene que ponerse, porque hay un tema fundamental. Yo creo que es una preocupación de todos, y es sobre los contenidos del rito escocés antiguo y aceptado, que en muchos espacios se llena de pseudociencia, y valga la redundancia, qué difícil es hacer una masonería masónica, qué difícil, qué difícil. Pero bueno, valga, digamos, este espacio para hablar de esto y realmente ver cómo se puede cambiar la cosa. Sobre las cifras, sí ha habido una dinámica muy interesante en Latinoamérica, pero también en Europa. Las cifras que normalmente he manejado yo son acerca de crecimiento y crecimiento de la masonería a nivel general, sobre todo mirando la masonería anglosajona y mirando la masonería de tipo continental, cómo son esas dinámicas. Y lo que he encontrado es que la masonería anglosajona llegó a su punto máximo alrededor en el año 61 en Estados Unidos, con alrededor de 4,5 millones en el 61, perdón, del siglo pasado, con alrededor de 4,5 millones de miembros, y en Inglaterra por esa época, bueno, en todo el Reino Unido había alrededor de 1 millón de miembros. Pero esa masonería ha decrecido de una manera impresionante, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. En Inglaterra ha bajado de 1 millón
a aproximadamente 250.000 miembros con una membresía muy envejecida. Y en Estados Unidos bajó en el año 1961, que llegó a tener alrededor de 4,5 millones. Hoy en día, desde hace 2 años, bajó por primera vez de hace más de 100 años de 1 millón de miembros. Es decir, hoy en día hay menos de 1 millón de miembros en la masonería norteamericana, y la masonería anglosajona, en la masonería británica, 250.000 miembros, lo cual son cifras igual para nosotros grandes, teniendo en cuenta el espectro de la orden, pero de todas maneras mucho menos espectaculares a lo que fue en el pasado la masonería, y sobre todo en el poco tiempo. No obstante, mis queridos hermanos, el tema ha sido un poco diferente respecto a la masonería de tipo continental. Para 1961, la masonería de tipo continental en el continente americano era absolutamente escasa, era escasa. Y en 1961, la masonería continental en la propia Europa era una masonería que se estaba recuperando de haber recibido una guerra mundial en su propio suelo. Es decir, que en lugares ocupados por la Alemania nazi, en donde se prohibía la masonería, luego era una masonería en reconstrucción. Y lo único que uno puede ver, siguiendo las tendencias y las cifras, es que la masonería continental es la única que hoy en día presenta crecimiento. La masonería anglosajona, lamentablemente, está desapareciendo, y la población, como digo, está muy envejecida. Algo diferente ocurre en la masonería continental. Y cuando yo hablo de masonería continental o masonería de estilo francés o masonería liberal, también hablo en el continente. Hoy en día hay obediencias muy, muy sanas. Cuando yo digo muy sanas es porque practican una masonería sana, tienen buenas finanzas en el sentido de que son autosostenibles, hay logias muy fuertes, hay un gran dinamismo, y eso no existía en la década de los 60 del siglo pasado. En ese sentido, hoy en día en casi todos los países de América Latina hay masonería liberal, masonería de estilo francés. Afortunadamente está creciendo la masonería mixta, y yo veo que el discurso precisamente de esa masonería liberal basada en la libertad de conciencia es un discurso muy, muy interesante, que creo que casa más, o puede casar más, o puede sintonizarse más con lo que piensan las nuevas generaciones, en lugar del discurso tipo beneficencia, tipo religioso, que algunas potencias, que la mayoría de las potencias de estilo anglosajón tienen. En ese sentido, es interesante, pero igual no da tampoco para uno sentirse seguro. Alain de Kegel, en el último libro que hizo sobre la geopolítica, él decía algo así como que si se cae la masonería anglosajona, es decir, sería una gran pérdida para todos. Es decir, se cae un monstruo de esos, imagínense, la masonería sería cada vez más irrelevante. Así que lo que uno menos puede querer es que la masonería anglosajona caiga. Lo que uno podría aspirar hacia el futuro es que haya un entendimiento, que ese mensaje de Eclipsas sobre la universalidad, sobre aceptar a cada uno como es, de acuerdo a sus diferencias, tenga digamos, sea un punto de encuentro para algún tipo de cosa en el futuro, pero en el presente no tenemos por qué estar tampoco tan orgullosos de esto, porque la caída de la masonería anglosajona no tiene mucha relación, o sea, con el incremento de la otra, con la existencia de la masonería liberal en América, o con el propio incremento. Por allá por el 61, el Gran Oriente de Francia a duras penas llegaba a los 8.000 miembros. Hoy en día tiene más de 50.000. El Gran Oriente de Bélgica tenía 900 y pico de miembros. Hoy en día tiene más de 10.000, 11.000 miembros. Uno ve todo el tiempo que mira noticias de la Gran Logia Simbólica Española, uno ve que a menudo hay una muy sana o buena dinámica de
de abrir logias y ese tipo de cosas, las noticias que me llegan, pues. En ese sentido, yo veo esas dinámicas, pero como yo digo, no tenemos que ponernos tan felices porque la caída de una masonería, la otra en números tampoco es que sea tan espectacular. Los números de crecimiento de la masonería de estilo francés o de estilo liberal no alcanzan ni siquiera a tocar un poquito a la caída de la otra masonería. Al final estamos perdiendo todos. Eso era lo que quería decir. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias, Milton. Coincidimos en las cifras y en el artículo que leí tuyo. Y verdaderamente, con lo que nos ha explicado Iván, nos hemos podido hacer una idea. Evidentemente, también hay que tener en cuenta que la caída en Estados Unidos es otra, aunque parezca muy fuerte, hay que tener en cuenta la cantidad en sí de masones que había, y que puede parecer muy grande, nos puede parecer muy grande en otras latitudes, pero en realidad es totalmente diferente teniendo en cuenta el contexto de Estados Unidos. Bien, me parece que ha pedido ahora la palabra Pilar Giraldez. Adelante, Pilar. Muchas gracias, querido hermano. Iván, muchas gracias por la conferencia. Es muy, muy interesante los puntos que has tocado. A ver, intentaré hacerlo muy, muy resumido, pero es complicado plantear la pregunta que te voy a hacer de manera muy resumida, sin demasiada información. Tú sabes muy bien que aquí en España tuvimos una ruptura en la continuidad masónica por la dictadura de Franco. Sin embargo, en Latinoamérica esta continuidad ha sido constante desde la fundación de la masonería. La fundación de la masonería en Latinoamérica, sobre todo al principio, fue fundamentalmente inglesa y por tanto masculina. Y haciendo un salto cuántico, que me disculparás para no extenderme, pero yo me pregunto si esta pérdida de continuidad en España no nos lo ha puesto más fácil para crecer en obediencias mixtas y liberales, y que de alguna manera en Latinoamérica se ha convertido en una especie, con todas las comillas del mundo, de lastre para hacer este salto o este paso, no a que las logias masculinas se conviertan en mixtas, porque yo creo que esto no es indispensable, pero sí a que haya un reconocimiento por parte de las obediencias más tradicionales y los consejos más tradicionales, que son masculinos, a una fraternidad y a un reconocimiento mutuo que permita que nos apoyemos unos a otros y que nos permita consolidarnos y crecer todos juntos, porque yo creo que una parte importante de la pérdida de miembros de la masonería inglesa es precisamente esta falta de actualización, de dinamismo y de ajustarse un poco a los nuevos tiempos. No sé tú cómo lo ves. Bueno, a ver, una pregunta llena de palabras difíciles, lastre, pero bueno, pensemos que sea un decir rápido. Hay dos cosas, ¿verdad? Te refieres, mi querida hermana, te refieres a nuestra Latinoamérica. Yo no veo a España con mejores números que ningún país de Latinoamérica. De salida puedo poner un ejemplo. No hay ninguna gran logia, ninguna obediencia en Europa que tenga los 100.000 miembros que tiene el Gran Oriente de Brasil. Ninguna. Eso es 2 veces el Gran Oriente de Francia. Solamente puede ser superado por la Gran Logia Unida de Inglaterra. Ok. Dicho esto, ahora bien, dicho esto, tampoco hay el porcentaje de masones sobre población que hay en Cuba. En Cuba hay 31.000 masones en una población de 11 millones de habitantes. Esa es una población bastante grande. Ahora, esto en cuanto a los números. Ahora vamos a hablar de la orientación. Indiscutiblemente la masonería, y aquí sí, nuestra masonería no surge británica, nuestra masonería surge afrancesada totalmente. Nuestra masonería nos traicionamos a nosotros mismos, más o menos en la década del 50, por unas presiones, y tienen nombres propios. El gran maestro de la Gran Logia de Chile lo citaron a Londres y lo pusieron de rodillas, y le exigieron. Y así pasó con varios, solamente se mantuvo el Gran Oriente, la Gran Logia del Uruguay, y lo mantuvieron hasta hace como 10, 12 años, 15 años, irregularizado. O sea, no le daban el reconocimiento. Nuestra masonería tradicional se bebió, yo lo decía,
digamos, de una especie, y lo digo muy rápido, jacobinismo francés, todos sabemos de lo que hablamos, y de las ideas y del liberalismo español. Eso no llegó. Digamos, creábamos partidos liberales basados en el librecambismo. Ahí sí, inglés. No estábamos orientados hacia la filoantropía, ni siquiera hacia eso bueno, voy a decir, hacia las ideas metafísicas. Nuestros trabajos eran de fundación de universidades, confesionales, hasta contestatarias de los poderes establecidos, heredados, digamos, de la colonia, del sistema de la colonia, ese maridaje entre los terratenientes que evitaba una reforma tributaria en toda Latinoamérica, que todavía está pendiente, una asignatura pendiente, con la Iglesia Católica, y las ideas confesionales fue una lucha muy dura. Y así hacemos. Indiscutiblemente traemos una dinámica de cuando eh, cuando nos convertimos, digamos, al área latinoamericana, no con la creación de la CMI, no, la CMI se fundó en Latinoamérica, Comunidad Masónica Interamericana, se fundó masculina, se fundó con base en lo que podíamos llamar el pensamiento masónico latinoamericano, que era absolutamente liberal, y con un acento social muy claro. El problema fue que el siglo XX, y estamos hablando de 1947-48, el siglo XX fue un siglo que con las guerras mundiales se convirtió en anglosajón. Europa desapareció, digamos que nuestras relaciones desaparecieron totalmente. Entonces se vino en la jurisdicción sur de los Estados Unidos a nivel escocista, y bueno, y ahí nos convenció a presión, y Inglaterra, la Gran Logia Unida, también las presiones fueron muy fuertes y nos convertimos, pero finalmente en la década del 60 comenzamos poco a poco a abrir, porque nuestro ADN está ahí. Nuestro ADN está ahí, nuestro ADN trabaja. Nuestro ADN trabaja y está ahí, y todavía tenemos la inclinación, en mayor parte, inclusive en las logias de estirpe británica, están en el closet, porque no pueden decirlo, porque tienen esas cosas, pero entre ellos conviven y saben y se conocen quién es ateo y quién es creyente. Totalmente. No somos una capilla bautista, no somos una capilla anglicana, como digamos que pueden ser algunas logias de Estados Unidos. Tampoco nuestras logias tienen esa vocación de estar integrada por rotarios con mandiles. Sí, tenemos y lo hacemos. Ahora bien, dicho esto, sí me hubiera gustado, bueno, sí es una ventaja. En la década del 70, cuando España se entra, pues, digamos, desaparece el régimen por fallecimiento del generalísimo Francisco Franco, y España retoma la masonería. Pero esta masonería que regresa a España, sea de Francia o sea de México, algunos de Argentina, pero principalmente España y Francia, me corrigen mis hermanos que conocen mejor el tema, tiene la labor de reinventarse. Y esa labor de reinventarse, también bajo presiones externas, en donde hay un grupo de masones en que reflexionan sobre los lamas, sobre la regularidad, sobre el deber ser, sobre la tradición masónica española del Gran Oriente español, que venía absolutamente afrancesada, nunca la terminó de tener republicana, y todo eso, aunque hubiera nacido napoleónica, era antimonárquica, era por la libertad de conciencia. Y esto lo digo con mucho timidez. Ese grupo está ahí, y se inventó una masonería valiosa, una masonería en donde, digamos, que termina siendo referente filosófico y referente intelectual de todos nosotros, y en esto naturalmente tiene mucho que ver el trabajo que se ha hecho de la Gran Logia Simbólica Española, y cómo intentan primero con la triple acción femenina, masculina, mixta, y cómo finalmente dicen esto todos son mitos, y van surgiendo el derecho humano con sus más o menos, la Gran Logia Femenina Francia, y el otro sector que obedece a esta presión indiscutiblemente de la Gran Logia Unida de Inglaterra, que ya todos conocemos, en aras de la regularidad, que es un término que privatizaron para su conveniencia y para mostrar que son de mejor familia. Vamos a decir, son dos caminos, pero lo estamos recorriendo. Yo no creo, y lo digo con mucho respeto, que la masonería anglosajona sea un lastre, ni en España ni aquí. Yo creo que hay reflexiones muy fuertes
este ciclo de conferencias, que tiene la Logia de Estudio Heredón, a mí me ha llamado la atención por el perfil de las exposiciones. Naturalmente, no todos estamos de acuerdo con lo que todo el mundo dice, pero esta apertura, que me permitan a mí hablar sin ponerme censura, sin pásenme primero lo que va a decir para ver si le puede decirlo, ni tampoco es la condición para usar el término de moda de la película esta del Encanto, que se ganó el premio el Oscar de Disney, que no se hable de Bruno. No, ya hay muchos espacios en que sí se habla de Bruno, en que sí nos estamos mirando al espejo y estamos mirando nuestras preocupaciones y en donde nos hemos equivocado. Y hay trabajos extraordinarios. Por ejemplo, y lo digo con mucho respeto, nosotros tenemos aquí entre nosotros a mi hermano Víctor Guerra, que como decía mi abuela, Dios nos sorprenda, la muerte nos sorprenda confesado. Pero Víctor Guerra, el trabajo que ha hecho es extraordinario. Víctor Guerra, pues miremos y peleemos con él y no estemos de acuerdo, porque hay que ver, ¿verdad? Es una piedra en el zapato, pero los libros hay que leerlos así sea escondida, y los estamos leyendo así sea escondidas, y los estamos comprando así sea escondidas los que tienen interés, allá y acá en América, en ambos lados del océano, de avidez de conocimiento, porque lo que sí tuvimos en idioma castellano es que allá y acá terminamos traduciendo autores ingleses llenos digamos, de predicamentos metafísicos, y aquí también se nos vinieron dos que no eran ni masones y escribieron los manuales masónicos que crearon una escuela entre nosotros, que fueron Aldo Lavanín y Jorge Aduán. No fueron masones ni forma de demostrar que fueron masones ni nada, pero crearon toda una corriente entre nosotros. Me he extendido, mi querida hermana, porque me hizo una pregunta y yo creo que estamos trabajando de la mano aquí y allá, y venimos del mismo punto. Todos venimos del intento napoleónico de traer las ideas ilustradas y hacer la masonería con la logia de la beneficencia de Josefina. De ahí venimos todos, y José Bonaparte. A quien Yo, si el hermano injustamente... Domenech me permite Sí, pero por si favor. el hermano Domenech me permite un segundo, en ningún caso me he querido referir, ni si alguien lo ha pensado de esa manera, me disculpo, en ningún caso he querido decir que las obediencias inglesas sean un lastre. Simplemente que me da la impresión, visto desde fuera, que su persistencia en determinadas tradiciones de los siglos XVIII y XIX les impiden encajar o comunicarse de una manera más fluida, como nos pasa, creo, a las obediencias un poco más liberales, con las nuevas generaciones precisamente que buscan otro tipo de trabajo masónico. Simplemente era eso. No, gracias, hermana. De todo modo, interesante. Sí tenemos que, como decía el hermano Milton, entrar en un diálogo a partir de las diferentes ramas evolutivas en que nuestra masonería en 300 años se ha dividido, porque hay cosas absolutamente transversales y tenemos que trabajar, ya sea para la filantropía, ya sea como taller de pensamiento, ya sea para la acción social, que creemos algunos que va implícita en la iniciación masónica. Yo quería decir es un gran dolor. Perdón. Quería decir que cuando le he preguntado al hermano Iván y después he citado al hermano Milton con respecto a estas cantidades, a estos porcentajes, evidentemente creo que estoy de acuerdo mucho con lo que ha dicho Pilar últimamente, en el aspecto de que ellos están ahora pagando con el déficit de hermanos que tienen, que nos estaba documentando Milton, quizá aparte alguna de estas cosas que está citando la hermana Pilar. Y es cierto, esta quizá una palabra que no me gusta decir en masonería, este dogmatismo en forma de piedra, ¿no? Como si fuera de una abadía, en el aspecto del pensamiento, quizá ahora lo están pagando. Bueno, ahora como que se ha citado, le cedemos la palabra a Víctor, que ha pedido la palabra, me la ha pedido en privado. Víctor, por favor, recuerda de todas maneras, y no te me enfades, que estamos en el rito escocés antiguo y aceptado, sobre los temas generales del rito escocés antiguo y aceptado. Adelante, Víctor. Buenas tardes a todos.
en especial al ponente, que ha sido muy comedido, y gracias por la cita. Bueno, como dice Domenech, este no es mi negociado, por tanto, y le pido perdón a Milton y a Iván, porque evidentemente del escocismo conozco poco y bueno, no es falta mucha documentación por trabajar. Cuando tengamos por ejemplo, las grandes logias escocesas del siglo XVIII trabajadas, podremos empezar a hablar de dónde viene ese escocismo, cómo se genera. De momento tenemos bosquejos con eso que unos llaman escocismo, otros rea, ¿no? En todo caso, yo creo que va a haber un futuro muy claro, y es que el mundo camina, ¿no? Camina y nuestras sociedades se están volviendo muy, muy, muy viejas. Hoy la prensa asturiana decía que en unos 15 años la media de la población en Asturias tendría 60, 62 años. Con lo cual quiere decir que las logias o se ponen las pilas o vamos a empezar a tener un futuro tanto en el rito escocés como en el moderno, pero en todas las logias vamos a tener un futuro cuando menos muy comprometido. En cuanto a la exposición que ha hecho Iván, bueno, a mí me queda muy grande por todas las citas que ha dado, todos los lugares, todos los grandes consejos, y es una historia como muy complicada para hacerla entender en unos minutos, ¿no? O sea, además la convulsión de Latinoamérica dentro de la masonería, cada país, cada grupo es todo un mundo. O sea, lo estamos viendo ahora en Brasil, ¿no? Con las rupturas de los grandes consejos, los movimientos que hay dentro, incluso de los pensadores. Ahora no hace mucho Filardo, uno de los referentes, pues bueno, está planteando otros esquemas mentales, y eso hace que para los europeos a veces yo mismo me sea muy difícil seguir la dinámica tan velocidad de vértigo que se genera en Hispanoamérica, ¿no? En ese sentido sí que le doy la razón a Iván, que que hubo un pausamiento, hubo como una tranquilidad, ¿no? Masónica, donde los grandes grupos estaban como muy cohesionados, o creíamos que estaban cohesionados, sin mucho movimiento, pero que de una parte a este tiempo la evolución de los propios organismos, y Iván podría hacer una reflexión sobre ello, puesto que tiene una posición, digamos, para ver, y además ya hizo alguna especial hincapié en cómo esos movimientos está generando bloques, y cómo esos bloques están continuamente en movimiento. No es una cosa estática que están ahí, sino que incluso ya lo vemos en Francia, ¿no? La escisión de la ILNF, los experimentos que se intentaron dar hacia una regularidad mixta, quiero decir que eso, que aquí lo vemos como muy despacio, yo veo que en Latinoamérica, cada vez que conecto con hermanos de allá, estoy como descuadriculado, ¿no? O sea, ahora mismo que he estado conectando con Brasil, pues me han estado explicando los movimientos dentro de... Y eso, bueno, pues habrá que estar muy, muy, muy al hilo y entender las reflexiones que plantea, por ejemplo, Herrera, ¿no? Y ya no solo la exposición, sino que habría que empezar a hacer una perspectiva de futuro, de cómo posicionarse frente a toda la problemática que nos está viniendo encima. He dicho. Gracias, Víctor. Ahora le pasaremos la palabra a nuestro serenísimo gran maestre Xavier Molina. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos los que habéis intervenido antes. Yo un pequeño apunte. Se han dicho, mi hermana que me ha precedido la palabra, ha dicho muchos números acerca de cómo está la masonería en Europa y en el mundo. Realmente es una cosa que a mí ya, cuando yo entré hace unos años y leía acerca de la masonería, ya hace 15 años,
se estaba apuntando a esta reducción de la masonería anglosajona y norteamericana, una reducción muy drástica, y era una cosa que hacía reflexionar, ¿no?, sobre si la masonería era una cosa de viejos o de ancianos, ¿vale?, o era una cosa más joven. Yo entré en masonería con menos de 40. La verdad es que aquí en España estamos observando que está entrando gente joven, por lo menos en nuestra orden. Gente joven, me estoy refiriendo a gente de entre 30, inferior a 50, ¿vale? Sé que es un término muy amplio, pero, y de hecho la GLS, desde las estadísticas que tenemos de los años 80 a estos últimos años de 2015-2020, la edad media de los miembros de la GLS se ha reducido de los 62, 63 años a los 51 o 53 años. Por lo tanto, sí que hay un rejuvenecimiento de la masonería liberal. Yo creo que cuando cambiamos el mensaje y el enfoque hacia una masonería abierta, hacia una masonería que realmente trabaja, que no es caritativa, que no es un lobby, sino que está haciendo un trabajo, fomentando a los hermanos un trabajo interior útil para sí mismo y para el resto de miembros de la logia, al final pues esto termina redundando en una consolidación de la logia, en un crecimiento de la logia, y los hermanos le ven sentido a los miembros, a los que entran, a los que se inician. Al final le encuentran sentido a lo que está haciendo, continúan o se lo dicen a sus amigos o a sus conocidos, ¿no? Y al final el boca a boca pues es lo que nos está manteniendo, y también nuestra actividad en redes sociales, que es cierto que los anglosajones han puesto mucho dinero en redes y en vídeos a veces muy bonitos y tal para intentar atraer a gente joven, pero no creo que les esté funcionando, ¿no? Porque al final lo importante no es solo qué mensaje estás dando al exterior y qué actividad estás haciendo en las redes, sino lo que estás haciendo dentro, de si estás paseando mandiles o estás trabajando. Decir también que la pandemia a la masonería liberal europea le ha afectado de forma significativa. El Gran Oriente de Francia en estos 2 años ha perdido un 10% de los miembros, ha pasado de 55.000 a 50.000. Una caída significativa. Espero que sea todo limitada por los efectos de la pandemia. La GLS con unos números infinitamente más discretos. Hemos pasado de unos 700 miembros a algo más de 900, pero durante la pandemia, lo cual estos 4 últimos años no tiene un mérito especial, pero evidentemente estamos en unos números discretísimos comparado con el entorno europeo en el que nos movemos. He dicho, ¿no? Gracias, querido Serenísimo. Antes de pasar la palabra a que nos la pidan, el venerable hermano Germán Plata le quiere hacer una pregunta al hermano Iván. Querido hermano Germán, puedes intervenir, lo haces directamente. Muchísimas gracias. Me honran y permitirme compartir un saludo a todos mis hermanos y mis hermanas, cuidados, calidades. Querido hermano Iván, muy bien, muy excelente, documentada tu lectura, tu análisis en lo que, apretando bastante el concepto, lo que se conoce en la historiografía como el análisis de la larga duración, como dice la escuela de los análisis, la escuela de los análisis. Más por curiosidad y necesidad de conocer más detalles, porque me interesa mucho la evolución de la masonería regional en donde estoy. ¿Qué textos, qué documentos, conferencias nos puedes sugerir para conocer más detalles y poderlos documentar? Muchas gracias. Y gracias, querido hermano. Uy, mi hermano. A ver, mi querido hermano Germán, gusto de saludarlo. Qué bueno que esté con nosotros. Pensé que no nos iba a acompañar después de los festejos del 20º aniversario de su logia, el Umbral, de ayer. Gracias. Primero también. Felicitaciones. Gracias. Segundo, o sea, no es una pregunta fácil. Yo he estado viendo aquí muy rápidamente las cosas que tengo y voy a decir libros que se pueden conseguir en internet.
que se pueden conseguir en internet como para hacer una biblioteca sobre cómo anda el mundo. Indiscutiblemente los masones en el mundo de Milton Arrieta. Eso se compra en Amazon. Y La masonería sin velo de Milton Arrieta. Esos dos libros de Milton hay que echarle un vistazo. Tengo para adquirir una visión, un enfoque, como dice el Serenísimo, yo me atrevo a recomendar el libro Irán de Víctor Guerra. Lo tengo, Historia y Paradigma del Maestro. También de dónde vienen las aguas y esto para comparar con lo que vemos en internet, porque esto también hay que mirar el internet, las noticias, hay sitios noticiosos aquí y allá en inglés, francés, español. La masonería de los modernos de Víctor Guerra, hay que leerlo. Y hay un libro autocrítico, de un ex gran maestro de la Gran Logia de Bolivia, del área británica. Me ha gustado leerlo, se llama El dilema del francmasón, de Rudy Barbosa. Él fue secretario general de la Conferencia Masónica Interamericana y fue gran maestro hace unos años de la Gran Logia de Bolivia. Que en este movimiento que hay, la Gran Logia de Bolivia dota de masones a 3 supremos consejos de 2 grupos diferentes, la misma Gran Logia, y trabajan en los templos, en los edificios de la Gran Logia de Bolivia. ¿Qué otro libro podría ser así? Bueno, no me quiero recomendar a mí mismo, pero el escocismo masónico podría ser también algo de orientación. Y hay 2 libros, hermano, indiscutiblemente, que para mí es obligado todo masón latinoamericano y lo recomiendo para el que quiera conocernos nuestra historia. Son 2 libros publicados hace unos años por la CMI. Se llama, entre otras cosas le digo, a mí me llegaron porque los hermanos, o sea, son muy fraternales conmigo y eso, pero son para circulación exclusiva interna de la CMI. O sea, uno se llama La Historia de la Confederación Masónica Interamericana. Este es el volumen 2 de Felipe Santiago del Solar. Y el otro se llama Masonería Universal, que es el tomo 1, Historia de la CMI, de Felipe Santiago del Solar. Me atrevo a decir, a riesgo de parecer muy escuelero, que esto podría ser una aproximación válida sobre una asignatura que el día que se conozca realmente, y ese es uno de los logros de los tiempos modernos de los últimos 20 años, el día que nuestros masones, aprendices, compañeros y maestros, además de aprender nuestros símbolos y alegorías, también aprendan, digamos, todos estos bloques, todas estas que llamamos geopolíticas, si se quiere, vamos a ser mucho más asertivos, porque el posicionamiento doctrinal de una gran logia debe ser un tema de grandes asambleas, no un tema de cenáculos de altas dignidades. No es un tema de altos grados, es un tema que debería ser de asambleas, de grandes asambleas de las obediencias y de las jurisdicciones. ¿Cómo me ubico? Si acepto esto, no acepto aquello. No es un tema de que pertenecemos a un grupo en que estamos obligados a ser hombres, a ser mujeres o a ser mixtos. Aceptamos creyentes o no aceptamos creyentes, porque si no nos echan del grupo. Yo creo que las grandes asambleas, y ya es hora, como decía Ortega y Gasset, que elevemos el pendón de nuestro yo y en plena soberanía la ejerzamos y no deleguemos soberanías que son indelegables realmente. Bueno, no sé, mi querido hermano Germán, muchos libros, pero yo sé que usted tiene un promedio de lectura muy alta. Sí, no sé cómo hace, pero siempre me lleva el trote con sus comentarios, así que no, bueno, solo intento estar a la altura de ustedes. Gracias. Bien, ahora pasaremos la palabra a nuestro querido hermano Borja Celarain. Adelante, Borja. Querido hermano Iván, en primer lugar, felicidades por esta magnífica charla que ha sido interesantísima desde todos los puntos de vista.
y bueno, pues en fin, con la que hemos disfrutado muchísimo. Yo quería hacerte una pregunta, y es que si bien, bueno, pues al parecer la masonería no intervino directamente en los procesos de independencia de muchos países latinoamericanos, eran ideas que estaban en la época, tú lo has explicado, pero tú, ¿a qué crees que se debe esta fama, por lo visto, tan inmerecida de la masonería a este respecto? Muchas gracias. Sí, sí, esa pregunta ha sido tema de estudio. ¿Por qué? Cuando digamos, digamos con rigor histórico se comenzó a estudiar y dice, bueno, pero Bolívar fue masón. Y dice, bueno, sí, sí, pero un ratico nada más a los 21 años de edad allá en París, cuando era un joven rico. Bueno, bien. Y Miranda fue masón. Y dice, bueno, ¿dónde dice? Nombren una comisión. No ha aparecido. No, pero es que como él una vez se le cayó el bolígrafo y salieron 3 puntos, él debe ser masón. Un día le dijo, hermano, a un tipo, entonces debe ser masón. Entramos en una conjetura que no hay forma de soportar. Inclusive hasta en México, el cura Morelos, Hidalgo, Porfirio Díaz, por favor, no maten al mensajero, les pido a mis hermanos mexicanos. Eso no lo inventó, lo dijo José María Mateos, un escritor, dijo que era masón y a partir de ahí nos embarcamos. ¿Cuál ha sido la explicación que se aventura? ¿Cuál ha sido la explicación que se aventura? Si nos vamos un poco al registro de cuándo comenzamos a enorgullecernos de nuestros próceres, Simón Bolívar, San Martín, bueno, Sucre, Santander, todos nuestros próceres americanos, latinoamericanos. Porque con Estados Unidos sucede otra cosa diferente. Benjamin Franklin, Washington, eso sucede otra cosa diferente. Pero también se ha exagerado. ¿En qué momento comenzamos a enorgullecernos de que nosotros fuimos los padres fundadores de las nuevas naciones que surgieron en América cuando éramos colonia? Hasta nos inventamos la palabra. Nosotros nunca fuimos colonia de España. Nunca fuimos colonia de España. Fuimos provincias americanas del Reino de España. Esa es una precisión académica que abre ventanas. Pero bueno, decimos colonias y nos sentimos bastante libertarios y eso nos enorgullece. Comenzó en la década de los 50 más o menos. 40 y pico, 50 son los registros más antiguos que hay. Por allá existía un libro que dijo un masón francés, periodo de la cual, de que Bolívar había dicho un día que había sido masón en París. Eso sí es verdad, pero eso decían él. No se estudiaba mucho eso. ¿En qué momento? Finales de los 40, comienzos de los 50. ¿Qué pasó? ¿Qué se aventura? Se aventura de que fue consecuencia de la propaganda en España, que no aquí, antimasónica en España, que no aquí, que decía que la segunda pérdida de las colonias, Puerto Rico, mi querida hermana Elsie, gran maestra del Gran Oriente de Puerto Rico, Cuba, Filipinas, la segunda pérdida de las colonias en la última década del siglo XIX fue fruto de la masonería. Lo que allá fue una crítica en España válida dentro de las tensiones nacionales que tenía el reino, cuando atraviesa el océano, nosotros decimos, pero fuimos nosotros los autores de esto. Entonces comenzamos a enorgullecernos y graduamos de masón a todo el que se atravesaba en los libros, que tuviera que ver con la implosión en América del Reino de España. Eso es lo que se maneja a nivel historiográfico académico. Pero naturalmente, cada vez que lo digo hay hermanos que no les gusta que lo diga porque es una historia bonita que nos enorgullece y nuestros templos, nuestras salas de pasos perdidos están llenos de próceres masones y de referencias a batallas que nunca tuvieron nada que ver con la masonería, o que no voy a ser tan categórico, que no está probado que hayan tenido ni de lejos algo que ver con la masonería. En beneficio de la discusión, esperemos las pruebas. Es mi respuesta, querido hermano. Muchas gracias, querido hermano. Yo es que creo que abundo también en la idea con Iván de que los historiadores necesitan pruebas y papeles, y si no hay pruebas ni papeles, el elevar cortinas de humo
yo creo que nos desfavorece, además, nos desfavorece. Desfavorece. Bien, ¿hay alguien más que desee la palabra? Creo que... Germán, ¿Quién? querido hermano Germán. Adelante, Germán, adelante, no hay problema. Muchas gracias, querido hermano. Sobre este último tema, porque realmente me inspira mucho, pues conocemos bastante lo que ha venido haciendo hace muchos años Ferrer Benimeli, el Centro de Estudios Históricos Masónicos de Latina y el Caribe, en las universidades centroamericanas y cubanas. Pero ahí hay un tema complicado para los que tenemos de formación y haber estudiado historia. Por un lado, es cierto, es difícil poder encontrar el tema del soporte documental, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, por el carácter mismo de lo que ha sido la masonería, y como les ponía hace poco nuestro querido hermano Iván Herrera, pues con la persecución que han sufrido los hermanos y hermanas en Europa, incluso antes de la Segunda Guerra, de las guerras mundiales, etcétera, el franquismo en España, pues va a ser difícil encontrar documentos explícitos, por un lado. Y por otro lado, pues también hemos aprendido cómo, por ejemplo, a propósito de los trabajos de Carlo Ginzburg, de documentos, su famoso libro del queso y el ratón, ¿no? Con los mismos libros de la Inquisición, de los interrogatorios, logra descubrir lo que hay detrás de los interrogatorios inquisitoriales. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que creo que nos merecemos un esfuerzo con rigor historiográfico para no desvirtuar o reafirmar si fulano o perencejo eran o no masones, sino el carácter masónico. Si las lautarianas eran logias o no paramasónicas y cuál era el carácter, teniendo en cuenta esos elementos. Y lo digo a propósito porque es un enorme vacío que tienen estos trabajos que los poquitos que he conocido de todo este esfuerzo académico que vienen haciendo del Instituto de Estudios Masónicos de América Latina y el Caribe. Y lo dejo ahí simplemente como un interrogante porque yo me lleno de angustia. Hace poco encontré una tesis en mi región, en Santander, Colombia, justamente la masonería 1912-1972, a propósito del surgimiento de la Gran Logia de los Andes de Bucaramanga. Pero yo creo que de 1001 y de 100 ningunos pueden tener acceso a documentos, los libros de oro, actas, las actas de peligro. ¿Dónde vamos a poder encontrar eso? Muchas gracias y agradezco inmensamente la paciencia. Sí, es que, sí, hermano, básicamente, bueno, tú que eres historiador y todo, el problema no se trata de decir que Miranda no fue masón. El problema se trata de decir, si dices que Miranda es masón, ¿de dónde sacas eso? Y hasta ahora no me lo sacan de ninguna parte, o sea, no muestran pruebas, sino conjeturas, y entiendo, la tradición oral también es una fuente de la historiografía. Pero la tradición oral, tenemos la Biblia, es una tradición oral, ¿verdad? Que recoge, digamos, la historia de un pueblo que termina a partir del tiempo, termina siendo difícil de probar, entonces no ha habido forma la arqueología bíblica de demostrar ni de lejos que hubo un personaje en alguna parte del Mediterráneo Oriental que se llamó Salomón. Entonces llega el momento en que el que afirma prueba. Pienso que es un principio elemental de todo esto. Yo naturalmente dice, no, es que tú dices que no es masón, yo digo que es masón, bueno, es una cuestión de opiniones, ya no tenemos por qué pelear, nos tenemos que respetar. No, es que así no funciona, digamos, las cuestiones. Tú dices que es masón, pruébalo. Yo no digo que no es masón, solamente digo no tengo bases para sostener que es masón. Quiero tenerla. Ahora, lo del pensamiento masónico, entramos en el campo de los masones sin mandiles. Y ese es un campo muy complicado, porque masones sin mandiles puede ser mi abuelita, que era muy buena persona, o puede ser el vecino que está preocupado por la salud de todos los vecinos, o un gran líder, Mandela, que a quienes admiramos, los que admiran a Mandela, ¿verdad? O, en fin, Martí no había forma, José Martí, y entiendo lo de José Martí, de Cuba. No había forma de demostrar que era masón.
salvo cosas que por ahí la tradición oral, hasta que un día aparecieron las pruebas. Aparecieron unos documentos con la firma de masón en donde era secretario de una logia, y después se pudo demostrar que se había iniciado en Madrid en una logia que pertenecía a una obediencia portuguesa, estando muy joven, pero no ha podido demostrarse si alguna vez en su vida, después de su pequeña juventud y llegada de estudios muy tempranos de edad a Cuba, volvió a acercarse siquiera a la esquina o tuvo algún planteamiento con masones para liderazgo. Y eso no quiere decir que dentro de nuestros movimientos, sobre todo la segunda independencia, más que la primera, está demostrado que sí hubo masones. En la primera, ahí vamos forzados. En la primera obediencia, y es lo que sorprende, la primera independencia, principios del siglo XIX, decir que mi vecino era masón era ponerle la lápida encima. Eso no daba ni siquiera para un San Benito, eso daba para el Palacio de la Inquisición en Cartagena. Ahí comenzaban a hacerme pruebas, las ordalías, las pruebas de Dios y todas esas cosas que conocemos, y me pasaban por la tortura. Y la verdad, en lo personal, yo 2 días de tortura no aguanto. Confieso lo que quieras, hermano. Me declaro culpable. No, es cierto lo que dices, Iván, porque con una ordalía, pues a ver, ¿qué vamos a hacer, no? Yo creo, si te quejas porque te quejas, y si no te quejas también. O sea, pasa lo de siempre. Yo me quería referir también, recordarte lo que entendemos por masonería, libros de masonería culta, que es esta colección de Benimeli, que Víctor también la conocerá, y algunos de vosotros también. Que hay algunos problemas que a veces pueden ser leídos y mal interpretados, porque en realidad son conferencias, incluso que algunas, estaréis de acuerdo conmigo, que en fin, no las pronuncia, no las dicta ni un hermano masón. Y esto lo que conduce es a veces a esta confusión, y creo que estamos de acuerdo, Víctor, y también Iván y cómo no, Germán, que si no hay el testimonio fehaciente de unas actas masónicas, de una documentación, que es lo que exigen los historiadores, pues tenemos que ir con mucho cuidado, porque quizás estamos, insisto, estamos perjudicándonos a nosotros mismos, nos estamos pegando un tiro en el pie. Sí, hay alguien más que... Perdón, José Luis, yo quiero decir algo, si me permite. Adelante, ¿cómo no? A ver, José Benimeli ha hecho una labor extraordinaria, me quito el sombrero. No, esto no, cuidado, ¿eh? No, sí, una labor extraordinaria. No, sí. Al igual que en Colombia, también lo recomiendo, Germán, las 2 colecciones de Américo Carnicelli, la masonería en la independencia de América y la masonería en la historia de Colombia. Las 2, son 2 libros cada uno. A ver, pero tanto Benimeli como Américo Carnicelli son más datos que análisis. Y hay que cuidar con que la obra en general, que es impresionante, es una catedral de datos, termina teniendo un sesgo. Entonces, si cogemos individualmente que el obispo este fue masón y que aquel cura fue masón y la logia tiene masones, pues esa puede ser una discusión interna dentro de la Iglesia Católica para ver si cambia su posición, que dijo Ratzinger cuando estaba el prefecto, no sé, de la Santa Fe. Pero esa es una discusión interna de ellos. Ellos verán a ver cómo tienen esa discusión. Pero el conjunto de la obra, a mí me deja, el conjunto sí es grande, bueno, es de datos. De Benimeli yo rescato los datos y son muchos. Y trato de tener cada vez que puedo. Aquí es muy difícil conseguir libros de Benimeli. Y enviarlo desde España cuesta un ojo de la cara. Pero bueno, ahí vamos, de a poquito. Pero es impresionante. Eso hay que tenerlo. Benimeli es un libro de consulta para entendidos en masonería, en historia de la masonería estamos hablando, que no me vengan a hablar ahora de lo iniciático y el cuadra y el compás, porque hay que pasarlo por el sedazo de que él de todos modos es un sacerdote activo de la Iglesia Católica y muy apreciado, además de una orden que hay que coger con pinzas.
¿verdad? Señor. No sé si Víctor Guerra lo admira mucho, no sé, de pronto. No, pero es cierto que hay que, yo creo que esta puntualización que has hecho, Iván, es cierta. O sea, se tiene que leer con mucho cuidado y quizá coger lo bueno con el sedazo que tú has hablado. Pero es impresionante. Aparte de que cada vez encuentras datos que pueden ser muy interesantes, porque de datos interesantes vais a convenir conmigo que, por ejemplo, los datos de un antimasón de nuestro amigo francés, ¿no? ¿Cómo se llama? A ver, ahora no, perdón, a ver que Paruel. Eso mismo, pues. Bueno, entonces, para datos a veces, si tenemos que puntualizar en estos datos que nos hace Leo Taxil, pues yo a veces me baso en unos datos. Ahora, simplemente no cuando habla él, sencillamente con los datos que aporta, son interesantísimos incluso a nivel histórico. Esto es lo único que quería decir. Nosotros le debemos a los enemigos de la masonería muchas de nuestras enseñanzas, comenzando por Pritchard, el inglés. Universidad disecada, sí, señor. Así, los enemigos en su ánimo, en su maldad de revelar nuestros secretos, nos los revelaron a nosotros. Sí. Es cierto. Bien, ¿hay alguien más que pida la palabra? Sí. Víctor, por favor, sé breve. Adelante. Siempre lo soy, querido Domenech. Bueno, no, con el tema que ha salido de Benimeli, yo que he estado en esa escuela, hay que tener en cuenta que esa historiografía, en parte, sobre todo la que se está manejando desde España, es fruto de un archivo policial. Que se desapareció mucha documentación y lo que hay en Salamanca es fruto de una requisa policial para buscar el encausamiento de determinados masones, ¿no? O de todos los masones. Por tanto, es un volumen muy grande, pero muy condicionado. Por tanto, la historiografía que sacamos de ahí, pues es también muy condicional. O sea, yo que lo he manejado y que he hecho algunos trabajos y publicaré uno recientemente, pues me encuentro muy limitado, ¿no? Y con Benimeli el desencuentro que hay dentro, incluso dentro del CEME, incluso y afuera, pues hay historiadores que tienen una dimensión mucho más allá del positivismo documental, ¿no? Si no hay documento, esto no sirve y yo digamos, llevo la línea donde quiero. Y, por ejemplo, hay dos historiadores que son interesantes para que se vea una perspectiva distinta, como es Alberto Balín en Coruña, en todos los trabajos, digamos, en Galicia, y Luis P. Martín, ¿no? Que es un español, un palentino que está trabajando en Clermont-Ferrand, en París, en Francia. Y tienen otra dimensión muy distinta y una exposición mucho más abierta, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, se me está cayendo de las manos pues el que las logias cerraron trabajos porque se perdieron las colonias. Bueno, pues resulta que cuando vamos escarbando, pues vemos que sí que bajaron de actividad, pero esas logias, algunas siguieron trabajando. Porque nos llegan documentos muy escuetos, ¿no? Entonces, también es importante en lo que decía Iván, de saber qué leemos y de qué escuela viene lo que leemos. O sea, yo no me niego a leer, y ahí sí que tenéis razón en que la antimasonería ha sido para nosotros una auténtica escuela de formación y de datos, pero hay que saber muy bien a quién leemos y a dónde nos quieren llevar, ¿no? Y en ese sentido, toda la escuela de Ferrer Benimeli
pues yo la tengo, bueno, pues muy interesante, leo todo lo que están haciendo, sobre todo ahora que ha pasado el charco a Latinoamérica, que están publicando y publicando, pues bueno, pues tener en cuenta que hay una orientación muy determinada, y Milton lo puede confirmar también, porque él está un poco en ese movimiento, pero sin embargo tiene un valor distinto en tanto en cuanto que él es masón, entiende las dos posiciones como historiador y como masón, y sin embargo pues muchos de estos historiadores no son nada más que profesores que, por ejemplo, pues no distinguen entre un mandil y otro. O sea, tú te llevas ahí un mandil y para ellos igual les da que, o sea, no diferencian más allá de lo que tienen en el documento, ¿no? Y eso es importante saberlo para no mitificar en exceso esa obra, ¿no? Que nos puede meter en esa congoja que decía Germán Plata, de que hay cantidad de cosas que no te coinciden y que te dejan un poco digamos, un poco descuadriculado en el sentido de la concepción que está hablando, ¿no? Nada más. Me parece que Pilar nos quería hacer una postilla, Pilar Giraldez, sobre Manuel Paz. Adelante, Pilar. Más que una postilla era una pregunta, porque es un autor que he descubierto muy recientemente, porque no tengo mucho tiempo para leer todo lo que yo quisiera, pero es un autor que he descubierto recientemente, es canario, profesor también, y preguntar un poco a los que conocéis un poco más toda esta literatura, ¿cuál era vuestra opinión sobre él? Sí, Pilar, yo creo que Manuel Paz ha fallecido, me da la sensación, creo recordar, porque era de los grandes con Ayala, o es Ayala el que ha fallecido, pero ha dejado, digamos, de escribir y de investigar Manuel Paz. Manuel Paz está vivo, ¿eh? ¿Está vivo? Vale, pues siento haberlo matado. No, hay como 3 o 4 grandes historiadores dentro del CEMME, que es Manuel Paz, Ayala, del Árbol, y el otro, no me acuerdo ahora, Leandro me parece que son, digamos, los pilares así más grandes. Lo que pasa es que están muy centrados en los temas regionales, ¿no? En el CEMME se ha dividido el tema del trabajo por regiones, y digamos, yo trabajo Asturias, pero no trabajo Canarias, es decir, entonces eso nos ha condicionado. A Manuel Paz era un autor que no se le conocía porque prácticamente lo que publicaba era dentro del CEMME. Ahora se publicó dentro de una serie de ediciones, digamos, en Canarias, y lo bueno que ha tenido es que, o lo que ha sucedido, no sé si él lo ha buscado o no, es que muchos libros se encuentran en PDF, con lo cual, digamos, es muy fácil recepcionar sus trabajos. En el resto es muy difícil. Yo, por ejemplo, que tengo casi toda la biblioteca de autores del CEMME, pues pasa eso, ¿no? Que son muy difíciles, son además ediciones universitarias, muy difíciles de pedir, de conseguir. Entonces, la mayoría de los trabajos, por ejemplo, Luis P. Martín, que para mí es el gran referente en la historiografía española, pues es muy difícil de conseguir. Bueno, en Amazon ahora, ¿no? Pero es muy difícil de conseguir esos trabajos. Y Manuel Paz, bueno, pues es uno de los puntales dentro de los seguidores de Benimeli, dentro de esa escuela. Estaban, como te digo, Ayala, que trabajó mucho Puerto Rico, y Manuel Paz, desde la perspectiva de Canarias. Él tenía una visión y además hizo acercamientos muy interesantes desde la visión canaria hacia Latinoamérica. El problema es que tenemos una fragmentación muy grande documental. Es decir, que tenemos unas lagunas impresionantes que nos dejan, pues eso, yo me encuentro pues que hasta 1912, hasta 1921 hay documentación. Del 21 para adelante, pues son datos muy escuetos, ¿no? Se quemaron muchos archivos, desaparecieron otros muchos. A los policías franquistas no les interesaba determinada documentación y esa desapareció, se quemó, se tiró. Quiere decir que en ese sentido las lagunas historiográficas, pero pasa lo mismo
parte en Francia, ¿no? Lo que antes decía, las grandes logias escocesas, las grandes logias madres escocesas, que son la madre del cordero del escocismo, está sin hacer historia. Hay 2 o 3. ¿Por qué? Porque eso significa irse a provincias durante 2 o 3 años, andar rebuscando por todas las bibliotecas de ayuntamientos y de logias que no te van a dejar entrar a las logias, o sea, porque yo lo he intentado y te dicen, no, usted si quiere estudiar, quédese aquí. Digo, bueno, pero ¿cómo me puedo quedar aquí encerrado en este cuarto? Entonces, claro, eso significa que es muy difícil tener ese acceso a esa documentación. Es verdad, y eso, por ejemplo, en mi último libro lo he notado, que estuvo parado durante 8 o 10 años, y es que como ahora se va digitalizando todo, pues cada vez está habiendo más documentación, no directa, pero sí indirecta. Es decir, estamos accediendo a determinadas fuentes de información que hace 10 años era imposible. Y yo creo que dentro de 30 años, pues bueno, con esa digitalización que se está haciendo, pues podremos llegar a tener un conocimiento mucho más amplio, ¿no? Bien, Víctor, gracias por solo esta indicar intervención. Sí, es lo que iba yo a pasar de la palabra ya, porque estamos al serenísimo gran maestro. Tendríamos que ir cerrando, se nos va haciendo tarde. Solo decir que confirmo que Manuel de Paz está vivo, por lo menos la semana pasada estaba tomando un café con él en Santa Cruz de Tenerife. Está activo trabajando, actualmente está trabajando en el rol de la masonería en la abolición de la esclavitud en las colonias, tanto en las colonias o provincias de ultramar de España como en España. Un trabajo que puede ser muy interesante y un trabajo que nos presentará en persona el 11 de junio en nuestra asamblea que celebramos en Tenerife. Hemos tenido el honor de invitar a Manuel de Paz, que ha aceptado en asistir y hacernos una conferencia acerca de este punto, con lo cual también creo que adquiriremos la colección de Manuel de Paz para nuestra biblioteca de Vallés. Tenemos que ver para que sea seguro, porque los masones somos honrados, pero somos muy golosos con los libros. Tenemos que tener algún sistema de prestarlos y de poder tener una biblioteca con ellos. Invertiremos en mejorar nuestra biblioteca de Vallés. Bueno, nada más, agradeceros a todos, en especial a Iván, todo su tiempo. Agradeceros a todos los del otro lado del charco, como se dice, que estáis por la mañana y siempre es algo más complicado por temas familiares, organizarse los domingos por la mañana. Y a todos los que habéis participado, hemos conseguido mantener un debate muy intenso porque la gente se ha quedado aquí clavada, no se ha ido, con lo cual pues es el interés del ponente y el interés de todos los que han intervenido que han avivado pues, que consigamos mantener 2 horas de intenso debate que seguro que nos ha enriquecido a todos. Muchísimas gracias y esperamos poder seguir con más conferencias online en próximas temporadas, creo. Muchísimas gracias. Hasta luego, queridos hermanos. Muchas gracias, Serenísimo. Muchas gracias a todos por su compañía. Fuerte abrazo de distancia. Muchas gracias a todos mis queridos hermanos desde Cancún nuevamente.